Soy Helen Gómez y estas son las noticias del nuevo día. A mediados de septiembre del 2023, Azerbaiyán lanzó un nuevo ataque terrorista en Nagorno-Karabaj. Si bien en su mayoría los ciudadanos son étnicamente armenios, aunque el lugar también técnicamente es parte del territorio de Azerbaiyán debido al reconocimiento nacional. Siendo este ataque un rasgo más de la historia continua de conflictos entre Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj, Armenia, siendo que debido a esto, hoy repasaremos un poco la historia de Armenia y Azerbaiyán y este conflicto. Durante mucho tiempo ambas naciones, Armenia y Azerbaiyán, han considerado siempre su religión como su hogar. Se vieron envueltos en distintas disputas que terminaban y empezaban durante mucho tiempo de forma casi continua. A caída del Imperio Otomano. Durante eso, distintas cosas ocurrieron en las sombras del antiguo Azerbaiyán, teniendo en cuenta que a partir de este suceso ocurrió el genocidio de armenios. Continuando con la historia, sabemos que durante el Imperio Otomano, Mehmed II huyó para repartir lo que quedaba de dicho imperio, teniendo en cuenta a otros conflictos durante la historia, lo cual llevó a lo que dijimos antes, un problema entre Azerbaiyán y los turcos, que pensaban que los armenios eran los responsables de la caída del Imperio Otomano. Durante muchos años, armenios y azerbaiyanos estuvieron haciendo limpiezas étnicas por las diferencias de opiniones, libertad y religión. Durante un tiempo, ambos países fueron comprometidos al Imperio ruso, luego de que cayó en los planes de expansión de Rusia. Los turcos, quienes vivían en ese tiempo en el imperio, que se caía a pedazos mientras que Armenia empezaba a vivir bien, en el año 19. Muchos armenios murieron y pensaron que fueron los que habían sido los otomanos y turcos, debido a su larga lista de conflictos. Para hablar un poco más acerca del genocidio y las alianzas que hubo durante ese tiempo, que son responsables y gran parte de los sucesos de la actualidad entre el problema entre Armenia y Azerbaiyán, se explica lo siguiente. El genocidio armenio se dio el 24 de abril de 1915, con la captura y ejecución de varios líderes siendo llevados a rastras en una marcha cruel por el desierto y centros de concentración para exterminarlos, buscando que no solamente murieran físicamente los armenios, sino también culturalmente y religiosamente. Querían exterminar por completo todo de ellos, teniendo así el afán de homogeneizar los territorios de Armenia y Azerbaiyán, que en ese tiempo todavía están en una guerra y en un conflicto. Durante dicho tiempo hubo un tratado de Sèvres que tuvo bastante que ver con la guerra y que los turcos establecieron sus fronteras, perdiendo a los armenios bastante terreno y efímera independencia que habían logrado crear en ese pequeño tiempo, después de salir y rescatar a algunas de las víctimas de los centros de concentración. Tiempo más adelante, donde se encontraban los antiguos imperios, en donde solamente restaban los turcos, cuando se terminó la Unión Soviética, ocurrió lo esperado. Antiguos rencores y ambiciones se dieron a probar, y pronto estalló otro conflicto. Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj pide una independencia. Si bien quiere formar parte de Armenia, a él se le han negado este derecho de independencia debido a acuerdos anteriores para evitar que se inicie una nueva guerra. Durante esto y por este mismo suceso, los armenios no estaban contentos. Aquellos que habitaban en ese lugar no querían seguir perteneciendo a Azerbaiyán. Mientras que los turcos no reconocen que Azerbaiyán no reconoce el genocidio de los armenios, diciendo que esto solamente fue y es un suceso más de la historia al cual no debería dársele tanta importancia. De los 2 millones de armenios que habitaban en el Imperio Otomano, 1.500 fueron masacrados. Algunos lograron escapar a otras zonas del imperio o fuera del mismo, incluso con ayuda de turcos y musulmanes que no compartían la creencia respecto a las matanzas y se sentían horrorizados o disgustados por esto. Años más adelante, en el año 2016, hubo otro conflicto, o mejor llamado la Guerra de los 4 días, en donde tanto Azerbaiyán y Turquía crecieron en economía, mientras que Armenia no lo había hecho muy bien debido a los problemas, muertes, y geográficamente también estaba rodeado por ambos, cuyo único socio en el mercado más cercano era Georgia.
Dicho conflicto se desarrolló en el Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj entre el Ejército de Defensa del Alto Karabaj, respaldado por las Fuerzas Armadas de Armenia, contra las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán. Los enfrentamientos ocurrieron en una región que se disputa entre la República del Alto Karabaj, el Estado de facto, y Azerbaiyán. La región incluye a Nagorno-Karabaj y sus alrededores. Este problema o estos acercamientos y enfrentamientos fueron definidos como los más horribles y peores desde el año 1994, cuando se firmó el cese al fuego que terminó la guerra del Alto Karabaj iniciada en 1988, teniendo en cuenta que inició el 1 de abril del 2016 y alcanzó un alto al fuego el 5 de abril. Sin embargo, ambas partes se acusaron mutuamente de violencia y violaciones a los acuerdos preestablecidos. Azerbaiyán afirmó haber recuperado 2.000 hectáreas de tierra, mientras que los funcionarios armenios sugirieron una pérdida de 800 hectáreas de tierra, sin importar la importancia estratégica. Mientras que el Departamento de Estados Unidos estimó un total de 350 personas que murieron, siendo estas personas comunes, militares, que estuvieron metidos en la mitad de todo el problema o el fuego, mientras que fuentes oficiales de las partes del conflicto se colaban estimaciones mucho más altas o mucho más bajas, dependiendo de cómo esto afectara el trasfondo de la historia que estaban encubriendo, mientras que fuentes oficiales de las partes de ambos conflictos llegaron a colar algunas estimaciones mucho más altas o mucho más bajas. En 1918 y 1920 se ha resultado la victoria del Ejército Rojo, sovietización de Azerbaiyán y posteriormente de Armenia, el Alto Karabaj, y también conocido como una región de mayoría civil étnicamente armenia. Pero en 1923 los soviéticos entregaron su control a las autoridades azerbaiyanas y se conformó como oblast autónomo dentro de las entonces repúblicas soviéticas de Azerbaiyán. Durante la integración de la URSS hubo una serie de conflictos etnonacionalistas, y eso se debe a que era un imperio grande y en expansión, con muchos grupos etnonacionalistas diferentes, que cuando se dividió, una forma que encontraron dichos grupos para rebelarse contra el liderazgo comunista fue abrazar sus identidades nacionales, señalaron muchas personas después del último conflicto. La URSS tuvo la política de intentar cambiar la configuración demográfica de muchos lugares, enviando a vivir allí población étnicamente rusa. Todos estos intentos de hacer ingeniería con la identidad nacional a lo largo de los años llevaron a la rebelión contra estas dinámicas una vez que cayó la URSS. En los últimos años ha habido cada vez más tensión en el Alto Karabaj como un estado fantasma, perdiendo cada vez más territorio ante Azerbaiyán, mientras que Turquía, Rusia, Azerbaiyán y la Unión Europea están interesadas en diferentes objetivos. Conociendo la historia detrás de todo este suceso, hay que ver un poco cómo se encuentra actualmente. Armenia, quien en este momento busca apoyo en Estados Unidos debido a que Rusia, en su propio conflicto con Ucrania y sus objetivos, no ha sido de mucha ayuda más que disminuir los ataques, mientras que la Unión Europea está aprovechando a Azerbaiyán para otros fines y buscar una solución para terminar con este conflicto de una vez por todas. Nuestras fuentes y predicciones nos indican que la Unión Europea está buscando soluciones permanentes para este conflicto, que ya lleva más de 3 décadas en movimiento. Sabiendo que Azerbaiyán tiene fuentes de gas natural, esto les ayuda mediante una tubería que ha pasado por todos los territorios, manteniéndose alejado de Rusia para poder distribuir el gas natural hacia la Unión Europea. Sabiendo que la Unión Europea quiere mantenerse alejado del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que Rusia, al estar en objetivos de obtener Ucrania, debe ser cuidadoso con sus pasos, pues no debe caer en conflictos y disputas demasiado fuertes con Azerbaiyán. Por lo tanto, Armenia tiene poco o nada de lo que Rusia puede hacer por ellos, sabiendo también que ambos países, tanto Azerbaiyán como Armenia, tienen un alto respeto y estima hacia Rusia debido a sus antiguos lazos, como el Imperio Ruso, la Unión Soviética, la URSS, y también debido a los diferentes apoyos que han tenido ambos bandos a lo largo de la historia, como la protección hacia grupos étnicos más pequeños y los beneficios que obtenían los grupos más grandes étnicamente.
Armenia reconoce, o mejor dicho, el Alto Karabaj reconoce que dejar todo su apoyo y defensa venga especialmente de una de sus alianzas, es decir, Rusia, ha sido un error técnico y, aunque tengan una base Rusia y se lleven muy bien, deberán implementar nuevas medidas. Por ahora, lo único que ha mantenido la paz son los soldados que Rusia ha enviado a Armenia, el Alto Karabaj, para mantener a raya estos conflictos y mantener la paz relativa por un tiempo, en lo que se implementan nuevas estrategias para poder o independizarse o de una vez poder terminar con este conflicto. En las predicciones, actualmente Armenia no sabe si perderá más territorio o esto llegará a su fin, teniendo en cuenta que tanto Turquía como Azerbaiyán no se darán por vencidos tan fácilmente. Esto ha sido todo. Para más información puede visitar nuestra página web y nos vemos en la próxima semana con las noticias del nuevo día.